Te acercamos los protagonistas de la información a cada momento. Actualidad. Donde estés, estamos. 32 minutos de las 11 de la mañana, donde estés estamos, y tenemos una nueva comunicación telefónica en esta mañana muy activa, con mucha información, como te adelantábamos en el arranque de qué se habla por aquí por Radio Actualidad. En este caso le vamos a dar los buenos días al vocero del Observatorio Vial de Secaitra, hablamos de Facundo Jaime, para hablar de tránsito, fundamentalmente, en una época donde, bueno, se va aproximando las fiestas en este mes de diciembre, las vacaciones también durante los meses de verano, y es un tema que realmente preocupa siempre a diario, sobre todo en las rutas de nuestro país. Buen día, Facundo, ¿cómo estás? ¿Lo tengo por ahí, Facundo Jaime? Buen día, Facundo, ¿me escuchás? Buen día, un poquito cortado, ¿te escucho? A ver si podemos mejorar, a lo mejor tiene que ver con alguna cuestión de la comunicación, línea celular, señal, puede ser de todo un poquito. Facundo, sos vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Contale a la gente qué es Secaitra. Bien, Secaitra es una cámara de empresas que funciona en la República Argentina hace 24 años, y dentro de Secaitra, que son, insisto, una cámara de empresas pequeñas y medianas, que juntas se reúnen para poder ofrecerle al Estado, ya sea en su faz municipal, provincial o nacional, proyectos vinculados a la seguridad vial, siempre tratando de ser lo más integrales posible y de ajustarnos lo mayor posible a las necesidades de cada municipio, provincia o la nación, si es que nos convoca. Dentro de Secaitra han creado el Observatorio Vial, del cual yo soy, como bien dijiste, vocero, y en el Observatorio Vial lo que hacemos es mes a mes publicar un estudio, un sondeo, en donde hacemos participar a la gente. Las encuestas son telefónicas generalmente, se entrevistan entre 3.000 y 5.000 hogares argentinos y le hacemos algunas preguntas, vinculadas a la seguridad vial, y en función de lo que nos responden tratamos de sacar algunas conclusiones y en función de esas conclusiones comentarlas al aire en este tipo de programas, en medios gráficos o a veces en televisión, para tratar de llegarle al público general y ver si podemos hacer que haya alguna especie de revisión del comportamiento propio y así ir puliéndolo, ir mejorándolo de a poquito. Bueno, y en una de esas encuestas y detectando malos comportamientos, ¿no? Como conductores, bueno, dentro de estos malos comportamientos, al exceso de velocidad se le suma también la circulación por banquina, Facundo, que esto uno, bueno, a través de la tele lo ve mucho, sobre todo cuando hablamos del éxodo turístico, ¿no? Totalmente, entendiendo que ya estamos prácticamente en noviembre, que ya en diciembre empiezan los movimientos turísticos más importantes en nuestro país, y es donde por ahí, como bien decías, tanto los excesos de velocidad como la invasión de las banquinas se empiezan a hacer más notorias. Esto también agregado a que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el máximo órgano a nivel nacional en lo que a seguridad vial respecta, comenzó a hacer controles un poco más exhaustivos, poniendo a disposición mayor cantidad de agentes de tránsito, inclusive haciendo detenciones en el momento, labrando las actas, así que entendimos que era un buen momento para tratar de preguntarle un poquito a la gente qué acción toma frente a las banquinas y también qué conoce de la Ley Nacional de Tránsito con respecto a este tema. Bueno, ¿y qué dijeron en este tema de las banquinas en cuanto a qué utilización le dan y si le dan la que no es debida, un por qué? Bien, lo primero que preguntamos fue justamente esto, si eran usuarios habituales o no de la banquina. 8 de cada 10 nos mencionaron que no, lo vemos con mucha positividad, buenos ojos, es un buen índice de respuesta positiva. Obviamente entendemos que hay un 20% que todavía tiene que mejorar más si es que frente a una pregunta así declara que es usuario habitual. Pero fuimos un poquito más lejos y en la segunda consulta tratamos de preguntar si sabían en qué casos la ley preveía y de qué manera el uso de la banquina. Acá descendió un poquito la respuesta positiva, solo 6 de cada 10 nos comentaron correctamente sobre el uso de la banquina, que contémosle a los radioescuchas, la Ley Nacional de Tránsito prevé que para el uso de vehículos particulares la banquina solo puede ser un espacio de detención
en caso de que por fuerza mayor no pudiese continuar el trayecto del vehículo lo suficiente como para salir de la vía de alta velocidad y estacionar en un lugar donde esté legalmente permitido. Esa detención tiene que hacerse señalizándola con la baliza, colocándola unos metros antes del vehículo, y el conductor, en caso de descender, debe hacerlo con el chaleco refractario para poder hacerse bien visible ante el resto del tránsito. Los únicos que pueden utilizar la banquina para circular, también de forma excepcional y solo como vía de escape en caso de que haya algún tipo de impedimento que les permita circular por los carriles permitidos, son ambulancias, policía y bomberos, es decir, fuerzas de seguridad y vehículos oficiales en general. Los vehículos particulares no tienen ningún tipo de excepción contemplada en donde puedan circular por la banquina. Bueno, situaciones que se dan dentro de esta ley de la que estamos hablando, esta ley que prohíbe estacionar y detenerse en la banquina. Facundo Jaime, con él estamos hablando, que es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra, que están trabajando en este tema. ¿Cuáles son las respuestas más comunes que le dan las personas encuestadas con respecto a todo lo que tiene que ver con el tránsito, ¿no? Y las malas aplicaciones de las normas de tránsito? Bueno, acá te cuento una infidencia. Nosotros, que ya venimos hace 5 años, notamos que hay cierta alta respuesta de positividad, mejor dicho, cuando consultamos sobre conductas propias. Pero cuando la misma transgresión o la misma acción la consultamos sobre qué es lo que ve el encuestado, de su entorno, de su contexto, vemos que generalmente las respuestas son diametralmente opuestas. ¿Qué quiero decir? Si preguntamos a una persona si es usuario de la banquina, suele decir que no, en líneas generales, pero si preguntamos si el resto utiliza las banquinas, dice sí, el resto todo el tiempo. Entonces, una de las cuestiones que más nos llama la atención es cómo cuando las preguntas son sobre la autopercepción, todos los encuestados suelen tener una cierta adhesión a las normas, pero cuando le consultamos sobre lo que ve en el entorno, las respuestas, insisto, son diametralmente opuestas. Entonces, quizás más allá de las respuestas que nos puedan dar, entendemos que hay poca autoevaluación, hay poca mirada propia sobre cuál es la conducta, y eso entendemos que también hace muy difícil poder mejorarlo, porque ¿cómo mejoramos algo si no observamos que está desajustado, ¿no? Claro, como en todo, ¿no? Los errores los vemos en los demás, pero no vemos los nuestros propios. Facundo, también han estado trabajando en esta encuesta en el tema de la bocina, que por suerte en ciudades tranquilas, chicas como las nuestras aquí en el interior de la provincia de Buenos Aires, no es algo tan habitual, ¿no? Excepto que alguien cometa algún error justamente en el tránsito y llame la atención del otro conductor tocando una bocina, o para saludar a alguien conocido. ¿Qué pasa? Digo, esto no pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde la bocina es algo habitual, ¿no? En el tránsito, en forma permanente. Lamentablemente es tal cual lo decís, hay un bajo porcentaje de personas, o no lo suficientemente alto, no sé si bajo, que no sabe que la bocina debe ser solo utilizada para tratar de anunciar algún tipo de maniobra que en caso de no anunciarla pueda generar un peligro potencial o, sin ir más lejos, un siniestro vial. Entonces, cuando vemos que por ahí en ciudades un poco más movidas, la paciencia escasea mucho, y por ahí abre el semáforo y cuando quien tengo adelante no comienza la marcha en tiempo y forma, ya automáticamente toco la bocina. Y esto, el tema es una cuestión de comunicación, ¿no? Tenemos que tratar de, cuando estamos en el auto o cuando somos peatones, cuando estamos utilizando la vía pública, tratar de todos manejar el mismo tipo de idioma, el mismo lenguaje, y así poder comunicarnos de forma ecuánime, ¿no? Y donde estemos todos bien a sabiendas de qué nos queremos decir. Esto sin duda lo hago bien la mención porque muchas veces vemos que los medios de comunicación que nos da el vehículo y la ley de tránsito, como bien decíamos la bocina o inclusive la baliza o los giros, muchas veces son mal utilizados y ahí es donde por ahí podemos generar alguna confusión y esa confusión generar una situación de riesgo. Bueno, en determinadas situaciones también puede provocar o generar justamente el efecto contrario a lo que se está buscando, la utilización de la bocina. Digo, puede poner a alguien muy nervioso y en esos nervios ponerse muy torpe y terminar desencadenando una situación que no era la que se estaba buscando. Totalmente. La generación de confusión, no necesariamente ponernos nerviosos, quizá
alguien entendiendo que me están anunciando una maniobra complicada, frena de golpe, y ese freno de golpe obviamente no anunciado puede hacer que quien venga sosteniendo la marcha detrás mío me lleve puesto. Entonces ese es el punto, que el desajuste en la comunicación, por más mínimo que nos parezca, quizá puede generar algún tipo de confusión y una maniobra que está fuera, digamos, fuera de lo previsto, fuera de los papeles, y ahí es donde generamos la situación de riesgo. Entonces eso es lo que hay que tratar de evitar, y siempre tratando de prestar los 5 sentidos al servicio de la conducción, porque recordemos que un vehículo es un bólido de 3 toneladas que lamentablemente mal utilizado puede generar muerte. Entonces eso es lo que hay que tratar de hacer, dejar de que la conducción sea tan mecanizada, tan automatizada, para por ahí llevar un poquito de conciencia a la gente y entender que tiene que hacerlo con una especial atención. Bueno, este tema de las banquinas, la circulación por las banquinas, el uso de las bocinas y demás, está siendo controlado y también sancionado a través de la Agencia Nacional de Seguridad. Las recomendaciones a los conductores, sobre todo como charlábamos en el principio, ¿no?, de este diálogo, ahora que se viene fin de año, diciembre, es mucha la gente que se mueve por el tema de las fiestas para distintos lugares del país, bueno, las vacaciones ni hablar durante enero y febrero, digo, ser cuidadosos, ¿no?, a la hora de manejar, y por acá conocemos un médico que a veces nos dice, a veces no hay que hablar de accidentes, sino de incidentes, porque uno sabe lo que está haciendo mal y lo que no debe hacer para evitar un daño, ¿no? Claramente uno, por lo menos que ya hace algún tiempo ha dejado de utilizar la palabra accidente, lo entiende cada vez que lo oye en algún tercero, ¿no? Accidente justamente implica un error humano, entonces accidente implica la ausencia de error humano. Entonces, entendiendo que el 99% de los siniestros en nuestro país tienen que ver con algún tipo de acción humana indebida, es que hablar de accidente claramente no es propio. Facundo, queremos agradecerte esta charla por aquí en este rinconcito de la provincia de Buenos Aires, en este programa de que se habla aquí por Radio Actualidad, para hablar un poquito de tránsito y, bueno, aportar nuestro granito de arena también para concientizar, ¿no?, en este sentido. Muchas gracias por el espacio y estaremos a disposición, ¿eh? Hasta la próxima vez. Muchas gracias, que tengas buen día. Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra, hablando en este caso de tránsito y de la circulación por banquinas. Es una de las infracciones más frecuentes, pero los conductores no lo admiten, y de esto también se está hablando. 45:11 y seguimos en De Qué se habla. Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético. Regalate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.